Muy bien, hermanos, entonces lección 5 de nuestra guía de estudio, la asamblea solemne. Recuerda, estamos hablando de cómo vemos en la escritura, hermanos, que el pueblo de Dios se reunía para estar en ese ayuno, en esa oración, que recuerde siempre van de la mano esas dos cosas. Y estamos en nuestro pasaje, a ver quién lo recuerda, ¿en qué pasaje estamos? Segundo de Crónicas. Ya se dio cuenta que digo segundo a propósito, ¿ah? ¿O cree que estoy fallando? ¿Por qué segundo y no segunda? Porque no es una carta, es un libro. Segundo libro de Crónicas. Primera carta de Pablo a segunda carta de... Entonces no suena segunda libro de Crónicas, ¿ah? Segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 20. Y estamos allá en este pasaje. No lo vamos a leer todo de nuevo, ya debemos estar familiarizados con él. Sin embargo, sí vamos a recordar en dónde estamos en este estudio de este pasaje. Empezamos en la página 31 de nuestra guía de estudio, en donde empezamos a hablar de algunas cosas importantes a notar. Y lo último que estuvimos hablando era acerca de 4 características o elementos importantes que debemos imitar en este tiempo en el que el pueblo de Dios estuvo en ayuno y oración. ¿Quién me dice cuál era o cuál fue el primero de esos 4 elementos que estuvimos estudiando? El gobierno soberano de Dios. Muy bien. Después pasamos y estuvimos hablando de qué cosa. Segundo elemento o característica de las promesas de Dios. Tercer elemento o tercera característica. La crisis. Recuérdenme, hermano, ¿vimos la cuarta o nos quedamos en la cuarta? Nos quedamos en la cuarta. Ok. Bien, entonces estamos en la página 33, como ya estuvimos diciendo hace rato, y vamos a ver otra de estas características, la cuarta característica que vemos, que es la incapacidad y la dependencia del pueblo en el versículo 12. Hermanos, ¿quién puede leer en voz alta el versículo 12? Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén, gracias, hermano. Entonces vemos ahí una de las cosas que nosotros debemos reconocer es la incapacidad y la dependencia que tenemos de Dios. Ellos reconocieron su incapacidad, directamente expresaron que no había fuerza en ellos, directamente expresaron en ese versículo 12 que ellos veían la tan grande multitud que viene contra ellos. Entonces, hermanos, nosotros de igual manera debemos reconocer esa tan grande multitud de cosas que se vienen contra la iglesia, que se vienen contra nosotros, tanto de manera congregacional como de manera individual, y nos supera, hermanos. Estamos de alguna manera acostumbrados a aparentar, hermanos, que podemos con las cosas. No nos gusta de una u otra forma sentir que la vida nos supera, que es mayor que nosotros, que no sabemos, que no tenemos respuestas, que no tenemos fuerzas. Hermanos, pero no es la disposición del corazón del pueblo de Dios cuando mira a lo que se enfrenta. Muy por el contrario, debemos reconocer que las cosas nos superan en cada aspecto, hermanos. La persona que cree que los retos de la vida, los desafíos de la vida, los problemas, la vida misma no le supera, es por una simple y sencilla razón. Es porque no está haciendo lo que debe hacer. ¿Okay? En alguna ocasión comentábamos, solo como ejemplo, con algún hermano, que yo no entendía a aquellos otros hermanos que decían que les sobraba el tiempo, que tenían tiempo para algunas cosas, en donde yo decía, bueno, pues qué bueno que tenga tiempo para
entretenerse tanto, 2, 3 horas de tal o cual entretenimiento, no importa cuál sea. Y a lo mejor ese hermano, por su inmadurez espiritual o simple y sencillamente por una falta de enseñanza, lo veía así porque no sabía todas las cosas que el Señor le demandan como hombre. Pero cuando uno ve todas las demandas que Dios pone sobre un hombre cristiano, más bien el hombre cristiano dice, ¿cómo voy a hacer todo esto? Esto es imposible. No, nos supera. De la misma manera, hermanos, todo cristiano que mira su vida y dice, pero qué fácil es la vida cristiana, ¿no? Solo hay 2 opciones para eso. O en una falta de inmadurez no se da cuenta de que no anda como debe, o hermanos, por falta de enseñanza no se da cuenta de todas las responsabilidades que tiene un cristiano. Porque si las ve bien y si las entiende bien y las quiere empezar a hacer, se dará cuenta que le superan. Hermanos, y esa es la vida. Cuando nosotros vamos con la corriente del mundo, pues vamos a ver que la vida es muy fácil. Dice uno, no, pues así fácil. El problema empieza cuando decimos, hagamos como Dios dice. Y entonces tenemos que ir contra la corriente del mundo. Y nos damos cuenta que esa corriente del mundo que quiere arrastrarnos en sentido opuesto hacia donde el Señor nos pide que nos dirijamos, es como lo que vemos en este versículo 12. Es una tan grande multitud que viene contra nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra única esperanza? La dependencia, la confianza ante nuestra incapacidad del poder de Dios. Solo Él puede, hermanos míos, sostenernos como cantábamos, como estamos, debo decirles, hermanos, este tema, este cuarto elemento, esta cuarta característica que vemos acá en el estudio, que es la incapacidad de la dependencia, le adelanto que va a conectar mucho con la predicación de este domingo. De hecho, ahí en la nota lo dice. Dice la oración, voy a leer la nota en la página 33, la oración se basa en nuestra doble creencia de la absoluta soberanía de Dios y de nuestra total impotencia. Jesús confirmó las bendiciones de Dios sobre aquellos que son pobres de espíritu y sobre aquellos que reconocen su total dependencia de Dios y viven en consecuencia a ello. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Y hermanos, este domingo la predica va a estar en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y solo vamos a hablar básicamente de los pobres de espíritu. Entonces, hermanos, soberanamente Dios lo trae este miércoles en esta cuarta característica, y aquí ya nos dice mucho de lo que es esta disposición del corazón del cristiano cuando hablamos de nuestra incapacidad. Entonces, hermanos, es bueno reconocer nosotros primeramente y delante de Dios, por supuesto, nuestra gran incapacidad. Somos débiles, no tenemos fuerza, hermanos, y repito, como cantábamos hace un momento, dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Hermanos, yo no tengo fuerza para sostener mi fe. Usted no tiene fuerza para sostener su fe hasta el final. Si no es Cristo quien la sostiene, usted no llega. ¿Okay? Luego dice otra estrofa, ¿no? de la alabanza, dice, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Hermanos, eso es reconocer delante de Dios la verdad de nuestro amor por Cristo. Nos gustaría decir que amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Así te amo, Señor. Pues ojalá pudiéramos decir eso. Pero cuando reconocemos realmente la condición de nuestro amor por nuestro Salvador, aunque es un amor verdadero en el cristiano, también es cierto que es un amor muy frágil. Con poco, hermanos, tropezamos. Con poco, hermanos, nos desanimamos. Con poco, hermanos, nos desviamos. Entonces, si no podemos nosotros tener la confianza en nuestras propias fuerzas, y no debemos tenerlas, ¿de dónde va a venir nuestra confianza? Tiene que venir de Dios, hermanos. Tiene que venir de Dios. Ninguno de nosotros aquí que ha profesado fe en Jesucristo puede sentirse tranquilo porque tiene las fuerzas para creer en Cristo hasta el final. Porque aquel que pone sus esperanzas en que tengo la suficiente fuerza para creer en Cristo hasta el final, hermanos, tarde o temprano va a tropezar. La esperanza que tenemos es que Cristo nos sostiene.
Y hoy, hermano, soy cristiano y usted es cristiana, usted es cristiano, hermano, porque Cristo la ha sostenido. Y mañana, si Cristo me sostiene, sigo siendo cristiano, hermano. Entonces le pedimos al Señor y oramos que nos sostenga hasta el final. Le pedimos al Señor que nos ayude en nuestra incapacidad, en nuestra falta de fuerzas. Le pedimos a Dios, hermanos, en dependencia de Él, que nos proteja, que nos guarde, que nos dé sabiduría, que no nos desvíe. Hermanos, a veces parece chiste, pero dan ganas de decirle a Dios: Dios mío, si ves que me estoy desviando, regrésame al camino, jálame del pelo si es necesario, Señor, pero no me dejes desviarme. Porque si por mí fuera, hermano, si por usted fuera, si porque nosotros confiemos en nuestra inteligencia o nuestra carne o nuestra prudencia, o aunque somos buenos o aunque tomamos buenas decisiones, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que el hombre ve el camino derecho, pero ciertamente conduce a la muerte. Hay cuenta que nosotros tenemos espiritualmente un daño que el Señor va reparando y nos permite ver cada día mejor, pero tenemos un daño que no vemos claramente el camino. Por eso le necesitamos. Somos viscos espirituales. Usted sabe que es un visco, ¿ah? Que tiene los ojos así cruzados. Y decimos, es para acá, y nos estamos desviando para otro lado. Entonces, si no es Dios quien nos dirige, nos toma de la mano y nos dice, es por aquí. Entonces, hermanos, en Él confiamos. ¿Algún comentario en esto, hermanos? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta o comentario, solo quisiera que vea esas 4 características juntas. Ya las dijimos hace un momento, pero las repito. El gobierno soberano de Dios, las promesas de Dios, la crisis que enfrentamos y la incapacidad y la dependencia del pueblo. Cuando usted pone esas 4 cosas juntas y son una convicción en el corazón del creyente, es decir, confiamos en que Dios es el soberano. Confiamos, cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene absoluto dominio sobre toda situación en la vida. Absoluto dominio. No importa qué circunstancia esté usted pasando, eso no se ha salido de las manos de Dios, porque Él es el que tiene absoluto dominio. ¿Okay? Tenemos también la segunda característica o elemento, las promesas de Dios. Vamos al Señor confiando no solo en que Él está en absoluto dominio, sino que Él ha prometido para los que le aman que todas las cosas obran para bien, que Él va a levantar gloria a su nombre, que Él sabe lo que está haciendo. La crisis, hermanos, reconocemos esa crisis. No somos ciegos al hecho de ver que estamos en un mundo en donde vamos a enfrentar sufrimiento, vamos a enfrentar crisis. Y nos comentaba el miércoles pasado el hermano Byron aquel capítulo en Romanos capítulo 8, en donde en medio de todas esas tribulaciones, nada nos separa del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni hambre. Nada, ni el presente, ni el pasado, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada nos separa del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ante la crisis, hermanos, todas esas piezas deben ponerse juntas para que nosotros crezcamos en confianza en nuestro Dios. Y la última que acabamos de mencionar es que reconocemos nuestra incapacidad de poder resolver las cosas por nosotros mismos. Hermanos, solo cada uno de nosotros conoce por qué crisis está pasando de manera individual, de manera personal. Solo nosotros y Dios sabemos en qué cosas son aquellas que estamos en necesidad de ayuda. Y hermanos, la verdad es que ¿qué nos impide decir, hermanos, yo no sé qué estoy haciendo, yo necesito ayuda? Hermanos, lo único que nos impide eso es el orgullo. Y no debemos ser orgullosos. Debemos ser honestos y decir, hermano, mire, yo estoy así, 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 y no sé si estoy haciendo bien. Recientemente hablé con otro hermano que, gloria a Dios, dio ese paso de brincar el orgullo y habló conmigo y me dijo, hermano, yo necesito que me ayuden en esto. Y como yo siempre les digo a los hermanos, si sé la respuesta se la doy, y si no, la buscamos juntos. Pero es bueno decir, hermano, yo con esto no estoy pudiendo. En vez de decir, sí, ahí vamos, estamos bien. Ahí vamos. No, hermanos, decir, hermano, yo no sé con esto si ando bien. Yo estoy haciendo el esfuerzo, pero a lo mejor necesito ayuda. Y hermanos, y entre todos debemos ayudarnos. Sea primariamente con oración, como estamos viendo, sea con un consejo. Y cuando hablo de consejos, hermanos, recuerden, no damos consejos por nuestra experiencia. Damos consejos por lo que hemos aprendido en la Escritura.
Recuerde siempre eso. Cuando uno da un consejo, si usted va a hablar a un hermano para aconsejarle algo, asegúrese que usted está hablando desde la Escritura, porque es lo que necesita el otro hermano, no necesita su experiencia, porque su experiencia puede ser diferente de la mía, ¿eh? Pero lo que es verdad es la palabra. Entonces, dé palabra. Y si usted está en necesidad de consejo, escuche, y cuando escuche diga: hermano, en la Biblia, ¿dónde me puede mostrar eso? ¿Por qué? Porque usted se puede llevar ese pasaje a la casa y meditarlo y orarlo y releerlo y llenarse de esperanza por la palabra que Dios está hablando a través de la Biblia. Entonces, hermanos, esa es una enseñanza que nosotros debemos poner en práctica. Y hermanos, no estoy diciendo que es fácil, a veces cuesta, ¿no? ¿Con quién usted puede abrir su corazón y decir: esta es mi situación, esto es lo que estoy pasando y necesito ayuda? Hermanos, no le voy a decir con quién. Usted debe tener a lo mejor algún hermano en nuestra congregación que le pueda alentar, que le pueda dar esperanza, ánimo por la palabra. Siempre digo esto, hermano, no tiene que ser conmigo o tiene que ser con tal hermano específico. A lo mejor usted es más apegado a un hermano o una hermana y por eso es que Dios hace eso en una congregación. A veces hay hermanos que son más apegados, porque hermanos somos todos, pero muchas veces la confianza la desarrollamos más con unos que con otros, y eso está bien, siempre y cuando, hermanos, como dije, cuando nos animemos, cuando nos alentemos, hermanos, sea a través de la palabra, porque no, repito eso y es bien importante, no confiamos en nuestra experiencia. Yo le puedo decir: así me fue a mí, sí, pero eso como le fue a usted es una cosa, ¿qué dice la Escritura, no? Entonces, de ahí nosotros podemos decir, por supuesto, en una sabiduría, por lo que aprendimos de la Escritura, decir: hermano, cuando yo pasé por esto, este pasaje me ayudó. ¿Okay? Pero no vamos y decimos: hágale así porque yo así le hice. No, mejor de la palabra de Dios, que va a dar la sabiduría al hermano o hermana, que va a dar la esperanza, que va a dar el ánimo, que va a dar el aliento a un hermano o una hermana. Entonces, hermanos, ahí están esos 4 elementos, ¿ok? Ahí mismo en la página 33, ahora la pregunta 4 o punto número 4, porque realmente hay más de una pregunta. Ahí dice versículos 13 a 19. ¿Okay? Vamos primero a leer los versículos 13 a 19 y le pido que alguien nos ayude, algún hermano o hermana, que nos ayude con los versículos 13 a 19. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20. Adelante, hermana. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. Gracias, hermana. Entonces dice ahí, leemos que Dios habló al pueblo por medio de Jaciel, hijo de Zacarías. Pregunta: ¿qué prometió Dios al pueblo y cómo respondió éste a la palabra de Dios? Entonces ahí hay 2 preguntas. Primero, ¿qué prometió Dios al pueblo? Salvación. A ver, uno por uno, hermano. Salvación.
¿Prometió salvación, Aito? ¿Prometió que no tuvieran miedo o les pidió que no tuvieran miedo? Les pidió que no tuvieran miedo. ¿Pero qué prometió? Salvación, hermana. Que Dios prometió que estaría con ellos. Bien, o sea, obviamente todo eso está ahí, ¿verdad? Claro, ellos no tenían que tener miedo porque la promesa es que Dios iba a estar allá con ellos. Dios iba a pelear por ellos. Dios estaba ahí. Es una promesa que hace el Señor a través de este hombre, Jaziel, hijo de Zacarías. ¿Cómo respondió el pueblo a la palabra de Dios? ¿Qué vemos que sucedió entre el pueblo después de haber escuchado lo que Jaziel dijo de parte de Dios? Se postraron y adoraron a Dios. ¿Qué otra cosa hizo el pueblo? ¿Perdón, hermana? Adoraron, se postraron. Ayer en el versículo 19, alabaron. Todo lo que pudiéramos incluir, hermanos, en esta idea de adoración, ¿no? Estaban postrados, estaban adorando. Cuando en el versículo 19 dice que alabaron a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, hermanos, eso implica que ellos habían cobrado un ánimo que antes no tenían. Antes quizá estaban temerosos, antes quizá estaban asustados. Y de pronto, hermanos, viene la palabra del Señor a través de Jaziel, hijo de Zacarías, y ante las promesas que habla el Señor de que Él estaría con ellos en medio de esa batalla, hay un cambio de actitud. ¿Okay? Hay un cambio de actitud. Eso es lo que se debe producir. Bueno, ya me estoy pasando a la siguiente pregunta, me voy a callar para que ustedes la digan. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo podría aplicarse a la iglesia actual la predicación de Jaziel y la respuesta del pueblo? ¿Qué aprendemos nosotros? Si eso es lo que sucedió, hermanos, en aquel momento, en esas circunstancias del pueblo de Dios, y entonces Dios habla a través de Jaziel, se produce esto entre el pueblo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aplicación, nosotros, ¿qué hacemos entonces? Porque si leemos la historia muy bonita y decimos, mira, esto pasó, qué bien. Sí, pero ¿y nosotros? ¿Qué? Esos fueron ellos. ¿Y para nosotros qué? ¿Debemos creer las promesas de Dios, hermana? Adelante. Dice, admitiendo que la batalla no es nuestra, sino de Dios, reconociendo las limitaciones humanas y permitiendo que el poder de Dios actúe a través de nuestros temores y debilidades, asegurándonos de buscar los intereses de Dios y no los nuestros deseos egoístas, pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestras batallas diarias. Amén, amén. Y retomando un poquito aquello con respecto a ese, usted debe mirar en el texto ese cambio de actitud que tuvieron ellos. ¿Qué actitud deberíamos tener nosotros cuando pasando por esos problemas, esos retos de la vida, ese diario vivir que nosotros vamos llevando y enfrentamos cosas? ¿Qué es lo que debe pasar con nosotros después Debemos estar, hermanos, al estar conectados a la verdad de Dios por su palabra, eso debe producir en nosotros un cambio de actitud. ¿Okay? No es fácil, no. Pero tampoco viene de nosotros, hermanos. Ese es el punto. Dios nos da dominio propio. Dios es el que nos concede todo esto. Cuando una persona, cualquiera de nosotros, por muy cristiano que sea y por mucha madurez espiritual que sea, pasa por una situación difícil, la que usted quiera poner, hermanos, hay tantas, ¿okay? La que usted quiera poner, un problema económico, el esposo se queda sin trabajo tanto tiempo, la salud no va bien, el hijo le pasa aquello, esto en la casa, lo que usted quiera poner. Hermanos, si nosotros nada más nos quedamos quejándonos y no nos paramos de hablar del problema, hermano, nunca va a haber un cambio en nosotros, porque no necesitamos nosotros estar escuchando más del problema. El problema ya lo sabemos, sea cual sea, la circunstancia es obvia. Decimos, este es el problema, ya está, es eso. Entonces no nos ayuda, hermanos, nada más estar quejándonos de lo mismo. El cristiano no debe ser así, debe correr inmediatamente a la palabra de Dios para escuchar lo que Dios tiene que decir respecto a esa circunstancia, respecto a esa situación particular que estamos viviendo. ¿Qué me está diciendo Dios?
el pueblo no estaba diciendo, oye, mira los hijos de Moab y de Amón, mira qué grandes son, mira esto, nos van a acabar, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Sí, y se estaban diciendo unos a otros, ay, sí, ya hasta aquí llegamos, nos van a destruir. No, nada de eso. Obviamente, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de sus profetas, Él habla a través de su profeta, y viene entonces este cambio de actitud en ellos por escuchar la palabra de Dios. Nosotros no tenemos, hermanos, profetas que hablan directamente de parte de Dios. ¿Por qué? No porque Dios no dijo ya no los voy a usar simplemente, sino porque como Él ya habló todo lo que nos tenía que decir por la Escritura, ha dejado escrito todo lo que tiene que decir. Y si es cierto, a veces nos habla a través de un hermano, pero porque el hermano le está hablando la Biblia. Si es cierto, nos habla a través de la predicación porque el predicador está hablando la Escritura. Entonces es ahí, hermanos, donde tenemos que estar pegados, escuchando la palabra y entonces cobrar ánimo. Es decir, Señor, esto es lo que tú has prometido, Señor, y te voy a adorar, Señor, y me voy a postrar, Señor, y te voy a alabar, Señor, con fuerte y alta voz, y voy a cobrar ánimos porque sabemos que tú has prometido cosas. La hermana y después el hermano Byron. Hermana. Vemos también aquí como Él les dice que se queden quietos, Uh-huh. esa quietud. Y en este tiempo en el que vivimos es tan difícil para nosotros estar en esa quietud y en esa pasividad, en el sentido de delante del Señor, de esperar. Cuando venimos en una tribulación o en una necesidad delante del Señor, queremos la respuesta ya. Correcto. Que en ese tiempo de 10, 15 minutos de oración el Señor nos da respuesta. Y a veces eso no es así. Hay que ser realmente pacientes a la respuesta de Dios. Aquí el Señor ya les había dado respuesta de todo lo que iba a pasar, y ver cómo ellos se quedaron en esa quietud y obedecieron cada cosa que Él les dijo. No solo creyeron, no solo sabían que Dios era el que les estaba hablando, sino que también obedecieron a todas las cosas. Necesitamos aplicar todo eso en nuestra vida ahora diaria, que no estemos de aquí para allá, de allá para acá, porque entonces perdemos, nuestro oído se vuelve no realmente atento al Señor, sino a lo que está en nuestro alrededor. Así es, hermana, eso es bien importante. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que es estar quieto, porque estar quieto, como podrá ver en el texto, no significa no hacer nada. Estar quieto tiene que ver más con una actitud interna del espíritu. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar de eso, es no estar afanado, no estar turbado por todo lo que está ocurriendo, es decir, quieto. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar de eso. Hermano Byron. Sí, esto me recuerda, ¿no?, este problema o crisis que está enfrentando el pueblo de Israel. Entonces prácticamente refleja el gran problema que nosotros teníamos prácticamente antes de venir a Cristo. Prácticamente estábamos muertos y Satanás tenía el control de nuestra vida. Entonces no podíamos hacer absolutamente nada contra Satanás, contra el pecado y la muerte. Entonces, pero Dios había prometido salvación, y nosotros podemos testificar que hemos sido salvos. Entonces, y ahí vemos la promesa de Dios en nosotros, que Dios nos ha dado salvación en Cristo. Por ejemplo, respecto a las aflicciones que ahora nosotros atravesamos en esta vida, ya sea enfermedad, ya sea escasez, ya sea persecución, entonces obviamente se entiende, ¿no?, que hay momentos que uno no los entiende y es difícil. Entonces, pero a medida vamos creciendo, ya esas cosas ya no nos atemorizan, porque tenemos asegurada la salvación de Cristo, y hemos entendido también de que todas esas situaciones, como es Romanos 8, esos nos ayudan a bien a formar el carácter que Dios quiere formar en nosotros, el carácter de Cristo Jesús. Entonces, y Jesús mismo ha dejado claro, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también Jesucristo ha prometido que yo estaré con vosotros todos los días, como dice
en Mateo 28, ¿no? Obviamente habla respecto al avance del reino, a llevar el evangelio, pero también en cualquier momento Jesucristo está con nosotros. Lo que Dios les prometió ahí, yo voy a estar con ustedes. Entonces es lo mismo nosotros. La salvación ya la tenemos, Satanás está vencido, el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, entonces ya está vencido. Entonces vamos a sufrir por un poco de tiempo, pero nos espera la gloria eterna. Amén, amén. Sí, hermanos, pensemos en esto. Gracias, hermano Byron. Pensemos en esto, hermanos, ¿no? Ahorita vamos a ir enlistando algunas cositas que están apareciendo aquí para tener claro, ¿no? Cuál debe ser nuestro actuar cuando la vida, hermanos, es así en este mundo caído, en este mundo infectado por el pecado. Ya lo dijo el hermano Byron y lo repito, ¿no? Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción. ¿Okay? Jesús no mintió cuando dijo, en este mundo tendréis aflicción. Así que Santiago también nos dice, no deben de sorprenderse cuando pasen por diversas pruebas y tribulaciones. Eso es normal. El apóstol Pedro habla también de esto, esas pruebas y esas aflicciones que pasamos producen en nosotros un más excelente peso de gloria. En fin, por donde usted lo busque en la enseñanza bíblica cristiana, verá que vivimos en un mundo donde vamos a enfrentar situaciones que son contrarias a lo que nos gustaría. Sin embargo, hermanos, debemos tener bien claro cuál es nuestro actuar en medio de esas cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar que queremos llegar a un punto en nuestra vida, en esta tierra, en donde ya no tengamos ningún problema, hermano, usted va a vivir, hermana, usted va a vivir frustrada. Usted va a vivir frustrado. Eso no existe. ¿Okay? Y eso el cristiano lo tiene que tener claro. Esa vida no existe. No existe. Nadie vive así. Hasta el que usted cree que, mire, ese parece que no tiene ningún problema. Porque no lo conoce. Pregúntele y va a ver. Todas aquellas respuestas que el mundo da para nosotros no tener problemas nos hacen pensar que el día que obtengamos eso, saldremos de problemas, ¿no? Hay quienes piensan que la solución está en tener dinero. Entonces ve a una persona que tiene mucho dinero y dice, seguro esa persona no tiene ningún problema. Pero usted habla con una persona que tiene mucho dinero y la persona que tiene mucho dinero también le contará todos sus problemas. También tiene. No solo eso, con todo el dinero que tiene, hasta usted puede escuchar a esa persona decir que no le alcanza. Y uno dice, ¿cómo? Al que no le alcanza es a mí. A ti seguro que te alcanza. No, yo quisiera tener más, dice, porque no me alcanza. Y así pudiéramos poner muchos ejemplos de muchas cosas que son como la respuesta a los problemas. Y cuando uno no tiene eso, piensa, el día que yo lo consiga, ese día se acabarán los problemas. No es cierto. Eso es una mentira y el cristiano no debe creerla. Ahí no está la respuesta. Sabemos que la única respuesta la encontramos en Cristo Jesús. Porque Él va a resolver todos los problemas. Eventualmente, un día los resolverá. ¿Okay? ¿Cuándo? En su segunda venida. Mientras tanto, la respuesta que nos enseña Jesús en medio de un mundo que está lleno de conflictos, de problemas, de aflicciones, es, pero voy a estar contigo. Y eso, hermanos, para el cristiano es suficiente. Si a un cristiano le dijeran, tengo estas dos opciones para ti. Elimino todos tus problemas, le dice Cristo, pero no estoy contigo. O te dejo tus problemas, pero voy a estar contigo. ¿Qué debe elegir el cristiano? Hermanos, la mejor opción es que esté Cristo, aunque esté en los problemas. Lo peor que pudiera hacer un cristiano, un hombre, una mujer, decir, pero no vas a estar conmigo, sin embargo no voy a tener ningún problema. Sí, está bien, hagamos el trato. Y usted le dice que sí hace trato. ¿Por qué razón? Porque usted puede, en alguna instancia, de alguna manera, si pudiera usted hacer ese trato, si pudiera ese trato ser cierto, pues vivir sin problemas y sin Cristo, pero al final usted acaba en el infierno. Entonces, ¿de qué sirve? Pero si Cristo le dice, no importa los problemas que hay, yo voy a estar contigo. Amén. Entonces yo ya estoy tranquilo. Como cristiano uno debe depositar su confianza en Cristo Jesús y decir, de verdad, Señor, no importa qué problema sea, tú vas a estar conmigo. No importa qué problema sea, yo voy a estar contigo. De hecho, el problema más grande y al que todo el mundo teme
es la muerte. Ese es el problema más grande. Todos vamos para allá. Y le tienen miedo a eso. ¿Ah? Temen, se aterran. Lo que pasa es que algunos todavía no la han visto de frente. Pero cuando la vean de frente, ¡uf! Y es ahí donde el Señor dice, aún en medio de eso estoy contigo. Por eso el cristiano dice, bueno, entonces estamos bien. La única razón para que una persona, hermanos, no tema la muerte es que no la conoce. No la conoce. Pero cuando... Sí, Arturo. Sí, yo tengo un compañero, él es entregado a Dios, él va a la iglesia siempre, él es blanco. Y hablábamos de la muerte precisamente. Sí. Y él me dice, la muerte va a llegar y yo voy a estar con Dios. Ya que llegue, ¿sí? llegue hoy, ya llévame Dios, ya llévame Dios. Así es. Amén, amén, es lo que estamos hablando, ¿no? El cristiano dice... No, gracias por compartir todo. Amén, es la verdad. El cristiano dice, ¿va a llegar la muerte? Hombre, pues que llegue, ¿no? Es la enseñanza bíblica, Pablo lo dice así. ¿Okay? Claro, eso es una... Imagínense qué alivio tan grande decir, una vez muerto uno ya no peca. Decía por allá una persona, y esto que les voy a decir, hermano, es casi que un chiste, ¿va? Porque no es verdad. Decía... Cuando uno no peca, y decía esta persona, cuando uno duerme, así que hay que dormir más para pecar menos. Pero no es cierto, hermanos, porque el pecado va mucho más allá de las acciones. Tenemos una naturaleza pecaminosa, y eso es lo que va a acabar el día que nosotros vayamos con el Señor. Esa naturaleza pecaminosa morirá, pero por la gracia del Señor, por el poder con que Él nos ha amado, Él nos resucitará de los muertos en un cuerpo en donde ya no hay más pecado. Y eso es un alivio total. Por lo tanto, no hay más muerte, no hay más enfermedad, no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más problemas, no hay más aflicciones. Hermanos, por eso es que cuando uno está en Cristo, morir realmente es ganancia. Morir es ganancia. Hermana. Es algo como personal. Sí. Yo siento que cuando yo duermo y no me sorprendo alabando al Señor durante mis sueños, entonces estoy durmiendo inútilmente, perdiendo mi tiempo en la cama. Es una sensación que yo tengo, a veces yo me despierto y yo estoy, gloria a Dios, santo tú eres, o así, pero cuando yo paso la noche y no me pasó un episodio así, yo siento que dormí inútilmente. No sé si me entienden. Pues hermana, ¿qué le voy a decir? Yo cuando duermo, hermana. Yo con mi esposa lo hablo, o a veces que escucho que otras personas que soñé tal cosa, y yo nunca sueño. Yo cierro los ojos y cuando los abro parece que me pasaron 2 minutos y ya es hora de levantarse. Pero sí creo que uno desarrolla este hábito, y gracias a Dios lo he desarrollado, ¿no? Abre uno los ojos y enseguida es Señor. Inmediatamente abre los ojos y Señor, ¿no? Y ahí a veces uno todavía estirándose y está, Señor, gracias por este día, Señor, y guárdame, Señor, del mal, que ahorita me voy a levantar, porque ya la carne ya empezó. O sea, desde que uno abre los ojos la carne ya empezó. Entonces, pero en realidad, hermana, nunca he experimentado así una cosa. No, miento, en alguna ocasión sí he soñado alguna cosita ahí que recuerdo en una ocasión que en mis sueños alguien me decía algo, así como que Dios te dice tal cosa, ¿no? Entonces en mi propio sueño reprendí y dije, no, ¿dónde está la escritura? Que a mí no me viene a decir que Dios me dice, ¿dónde está en la Biblia? Y cuando desperté dije, Señor, bueno, estaba yo pilas en el sueño ahí, donde nada, que aquí me viene a decir que Dios me dijo, ¿dónde está en la Biblia? Sí me ha pasado, pero es rarísimo porque casi nunca sueño. Pero bueno, regresando y tomando el tema de nuevo, hermanos, en Cristo Jesús tenemos esa promesa de que Él estará con nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros como cristianos, como seres humanos que somos falibles, que tenemos carne? Que si, hermanos, no estamos apegados a la palabra, ¿cómo vamos a recordar las promesas del Señor? Nos la tienen que recordar todo el tiempo y tenemos que estar ahí pegados en la Escritura. Por eso es que cada domingo queremos escuchar la palabra. Es que todos los días queremos alabar al Señor. Cantamos las alabanzas porque deben estar las alabanzas llenas de palabra para recordarme eso. Es más fácil, hermanos, recordar la letra de una alabanza a veces que recordar el versículo. Pero si nos aseguramos que lo que cantamos
viene de la Biblia, estamos tranquilos porque eso lo vamos a recordar. Entonces, ante las aflicciones, ante los problemas, ante las tribulaciones que vivimos, hermanos. ¿Okay? Primera cosa, ¿no? Que vemos ahí, esto no está ahí, pero yo lo voy a poner para que tengamos ahí una idea, ¿no? Algunas palabras nada más claves para tenerlas en cuenta. Palabra de Dios. ¿Okay? Hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Hagamos lo más práctico posible. Hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo va a escuchar la palabra de Dios? Hermano, yo no le puedo decir como usted quiera. Léala, por supuesto, léala, escúchela, cántela, compártala, pregúntela. Usted escuche la palabra de Dios. ¿Okay? Estamos en un mundo y en un tiempo en donde tenemos, gracias a Dios, muchos recursos en los que podemos nosotros estar apegados. Siempre como que culpamos o señalamos o le echamos la culpa, hermanos, a redes sociales que nos quitan el tiempo. Y si nos están quitando el tiempo, pues claro que debemos dejar eso a un lado. Pero también es posible darles un buen uso. ¿Okay? Entonces, a veces uno, hermanos, muchos hermanos les he contado esto. A veces uno está haciendo algo. Por ejemplo, yo cuando ahorita no es época de cortar la yarda, ¿verdad? Porque crece lento. Pero cuando es época, hermanos, cada semana hay que estarle dando a eso. Y son 2 horas que uno está ahí. Hermanos, pongo mi teléfono, me enchufo esos audífonos y estar escuchando palabra. ¿Por qué? Porque a veces, de verdad, hermanos, me ha tocado que estoy ahí. En una ocasión, yo me quedé pensando, quien me viera dirá, ese hombre, ¿qué le pasa? Porque yo estaba en la yarda, hermanos, pero yo estaba escuchando una predicación que estaba ministrando tanto en mi corazón que yo estaba llorando, hermanos. Y llorando, estoy en mi yarda. Yo, amén, amén, Señor, amén. Es verdad. O simplemente aprendiendo, uno aprende. Oh, qué interesante tema está hablando este hermano, ¿no? Y pum, uno es por dar un ejemplo, hermanos. En otro tiempo estamos cantando, en otro tiempo estamos escuchando un podcast donde hay una enseñanza que sea edificante. En fin, hay tantas maneras, pero el punto es, usted necesita palabra. Si usted pasa más tiempo en cualquier cosa, escuchando, que si noticias, que si problemas, que si una historia, que si un drama, ¿de qué está llenando usted su mente y su corazón? ¿Usted cree que lo que escucha se queda en el oído? No. Lo que usted oye pasa por la mente y de la mente llega al corazón. Y el corazón invade todo el espíritu. Entonces, de lo que usted esté llenando sus oídos, va a estar afectándole de una u otra manera, ¿okay? Cómo usted se va a sentir. ¿Okay? Entonces, si usted está constantemente escuchando la palabra de Dios y sus promesas y sus enseñanzas y todo eso, de eso usted va a estar lleno. Y entonces vamos a poder hablar la palabra. ¿Por qué? Porque de la abundancia, como bien dice la hermana, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ah? Pero si usted escucha a una persona que siempre está hablando de cualquier otra cosa menos de la palabra, usted ya sabe que escucha a esa persona. Usted ya sabe que escucha. ¿Por qué? Porque no puede hablar la palabra si no está llena de la palabra. Pero de lo que esté llena esa persona, de eso va a querer hablar. Entonces, hermanos, palabra. Obviamente alguien por ahí ya mencionó, ¿no? Pues obviamente no solo es escucharla, pero pues es creerla. No recuerdo qué hermano o hermana dijo ahí, creerla, ¿no? Creer esa palabra. Usted no está escuchando nada más por escuchar una historia como que le contaron un cuento. No, usted dice, cuando vemos esta historia de Josafat, y lo decíamos en uno de los miércoles anteriores, hermanos, esta historia no es nada más una historia. Esto es lo que ocurrió, exactamente así. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos nosotros ver en esto? Que el mismo Dios que hizo esto en aquel tiempo es el mismo Dios que tenemos hoy. No es otro Dios, es exactamente el mismo. Y si Él hizo eso con ellos, ¿qué va a hacer conmigo? Entonces, confiamos en que el mismo Dios que hizo estas cosas es el que me cuida, es el que me guarda, es el que está pendiente de mí, es el que sabe lo que estoy pasando, es el que conoce mi crisis. Él sabe todo eso y no le da igual. Dios no es un Dios que diga, pues mi hijo estarás pasando por eso, ahí vele cómo le haces. No, Él está al pendiente de uno, está al cuidado de uno. ¿Okay? ¿Qué otra cosa vemos? Ya hablábamos un poquito de esto, ¿no? Obviamente la creyeron y adoraron. Voy a poner la palabra adorar, como le dije, palabras clave, ¿no? Con todo lo que eso implica. Vemos ahí que se postraron, vemos ahí que alabaron, vemos ahí entra gracias a Dios, en fin, tantas cosas que ya debemos saber con respecto a adorar, porque estuvimos viendo eso también en nuestro estudio de la oración. Hay una parte que es adoración, ¿no? Entonces, adorar al Señor por quien Él es. ¿Ah? Adoraron. Y, hermanos míos,
estamos ahí le decía a la hermana hace un momento que íbamos a tocar el tema de estar quietos. Está en el versículo, lo estoy buscando, 17. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Okay? Entonces, ese estar quietos, hermanos. Repito lo que hace un momento dije, no significa no hacer nada. No significa, voy a estar en la cama tranquilo porque ya vi que hay que estar quieto, entonces ahí voy a estar quietecito en mi cama, ahí voy a estar quietecito en mi sala viendo la televisión. Hay problemas, pero Dios lo va a resolver y voy a estar aquí quieto. No a eso se refiere. Estar quieto tiene que ver con una disposición interna del espíritu, ¿okay? Una posición del corazón. Otra manera de decirlo es, no se afane tratando de resolver un problema que está fuera de su control. Si pusiéramos aquí, hermanos, una piedra tan grande que pesara 1 tonelada, y yo le pido a alguno de ustedes que la mueva, usted ni hace el intento, porque usted sabe que no la va a mover. Tal vez va a venir a hacer así, y digo, no, pues sí, le digo que pesa 1 tonelada. Pero después de 2 empujoncitos, y usted dice, esto no se mueve con nada, necesitamos una maquinaria para sacarla. Usted no va a estar haciendo un esfuerzo inútil. Más bien, quizá pensemos en otras maneras de moverla, pero seguro no va a estar usted con todas sus fuerzas intentándolo. Y muchas veces con nuestros problemas queremos hacer eso, hermano. Son tan grandes, ¿no?, que no los podemos mover. Y sin embargo, ahí estamos dándole todo. Pues dice usted, estoy cansado, estoy frustrado, estoy esto, estoy lo. Pues claro, está tratando de mover algo que usted no puede mover. Y recuerde, esto conecta con esa última característica. Debemos reconocer nuestra incapacidad y nuestra dependencia de que solo Dios puede hacer eso. Del mismo modo, esta gente sabía, ese ejército es más grande, tan grande multitud, solo podemos confiar en Dios. Nosotros no vamos a poder hacer eso, ¿no? Entonces, hermanos, vemos ahí, esto de estar quietos es de estar confiados en el Señor, sabiendo que Él lo puede hacer. Yo no puedo. Entonces yo debo permanecer tranquilo. Mi corazón, mi alma, mi ser interno debe permanecer tranquilo y decir, Señor, la realidad es que yo no puedo con esto. ¿Okay? La única solución es que tú lo hagas porque yo no puedo. Entonces, hermano, es lo que llamamos rendirse a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Ríndete a Dios, ríndete a Dios. ¿Qué significa rendirse a Dios? Dejarle todo en la mano de Dios. Ríndase. ¿Por qué sigue peleando una pelea que usted no va a ganar? Imagínese que Josafat le diga al pueblo, miren, yo no sé qué Dios tenga que decir, pero nosotros vamos a ir con todas nuestras fuerzas a acabar con ese ejército. Hermano, lo que iba a pasar es que, así como iban saliendo los hombres de Judá a pelear contra este ejército, los iban a ir matando uno tras otro. Y Josafat no iba a poder decir, no, dale, echémosle ganas, fuerza, dale, sí se puede, confiemos en nosotros. No. Entonces, de la misma manera, hermano, nosotros tenemos que rendirnos a Dios y decir, Señor, yo no puedo con esto. Tú lo sabes, Señor. Y lloramos, sí, lloramos, derramamos nuestras lágrimas, claro que sí. Y la hermana Carla nos comentaba algo, ¿no? En el tiempo en el que vivimos, qué difícil es hacer eso. Porque queremos las cosas para ayer. Y con Dios no es así. Señor, me rindo a Dios significa, yo no voy a estar luchando con algo que yo no puedo. Voy a tener que depender en Dios. Voy a depender en Dios. Y a su tiempo Él va a hacer las cosas, ¿no? Ok, entonces, si ya sabemos que eso es estar quietos, y no quiere decir que no voy a hacer nada, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Bueno, pues obviamente vemos ahí qué cosa. Dice, versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, es decir, esta pelea no es suya, yo la voy a pelear. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces, parecería, hermanos, si lo leemos así, que Dios se está contradiciendo. A ver, tú vas a pelear, Señor, pero nos mandas a que nosotros peleemos. Por fin, ¿peleamos o no peleamos? ¿Okay? Recuerde, la diferencia es la actitud con la cual ellos salían. Sin la promesa de Dios, ellos iban a pelear en sus fuerzas. Y ahora Él dice Dios, salgan y vayan a pelear. Pero ya leímos todo el pasaje y sabemos qué es lo que pasó. Ellos no tuvieron que pelear. Pero les dijo el Señor, vayan a pelear. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer algo. Al Dios decirles, salgan a pelear,
sabiendo Dios que no iban a tener que pelear porque los enemigos iban a matar entre ellos, ellos manifestaron su confianza en que a pesar de que somos menos, el Señor nos está diciendo que peleemos y vamos a ir a pelear. Para llegar y decir, ¿y la pelea? No, nada, solo quería que obedezcan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Obedecer. Porque con nuestra obediencia mostramos al Señor que le creemos. Si nosotros no obedecemos, lo que estamos diciendo a Dios es, bueno, Señor, eso dices, pero no lo sé. Bueno, Señor, sí, pero es que tú no me entiendes. Sí, Señor, pero es que... Entonces, hermanos, la realidad es que la obediencia muestra a Dios que nosotros creemos en Él. Le creemos en lo que está diciendo. No solo le creemos, pues obviamente el creer en Dios está conectado a que tenemos confianza en Él. Entonces, si el Señor dice eso, amén, eso debemos hacer. Eso debemos hacer, porque el Señor lo dijo. Ahí está escrito y, Señor, voy a confiar en ti. Y recuerda, creo que ya tocamos ese tema antes. A veces las cosas que el Señor nos pide en su momento para nosotros no parecen tener sentido a veces. Pero hermanos, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos no son nuestros caminos. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, si el Señor dice confianza, si el Señor dice haga esto, hágalo. Hágalo. A veces, hermanos, de verdad pensamos que, como que de alguna manera sabemos que debemos orar, pero realmente creemos que nuestras oraciones las escucha Dios y Dios va a actuar al escuchar nuestras oraciones. Porque eso es lo que deberíamos estar haciendo constantemente. Saber que cuando nos estamos de rodillas y oramos en el nombre de Jesucristo al Padre, el Padre escucha. El Padre escucha. Entonces eso desafía nuestra fe. Es decir, realmente tomarse un tiempo y estar de rodillas hablando y no hay nadie ahí. No hay nadie. Hermanos, la oración es un acto trinitario. ¿Cómo oraremos como conviene? No sabemos, dice la Escritura, pero el Espíritu intercede por nosotros. A veces, hermanos, estamos orando ahí sin saber ni qué estamos hablando. ¿Y quién está ahí intercediendo? El Espíritu. ¿En nombre de quién? De Jesucristo. ¿Para que escuche quién? El Padre. Y eso está pasando mientras estamos de rodillas. Y usted pasando esa circunstancia, esa crisis, esa situación, hermano, ahí está nuestro Dios trino con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Y recuerde lo que le contaba el otro día también. Estos varones israelitas que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Nosotros como ellos decimos, mi Dios tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Pero aún si no lo hiciere, no me voy a arrodillar. Es decir, yo voy a confiar en lo que Él ha dicho. Y Él me ha dicho, no te arrodilles. Pues, en ese caso, ¿no? En ese contexto de doblar las rodillas delante de una estatua. Dice, no, eso es idolatría, nosotros no lo vamos a hacer. Pues le vamos a echar al horno de fuego. Pues hágale. ¿Qué le voy a decir? Pues hágale, no vamos a discutir el tema. Si usted me va a echar, écheme. Si no tienen miedo, nuestro Señor nos puede librar del horno de fuego. Pero si no quiere hacerlo, que no lo haga. Tampoco me voy a arrodillar. Entonces, hermanos, esa obediencia demuestra al Señor nuestra fe en Él, ¿no? Entonces, gracias a Dios, creo que a nadie están agarrando para echarle un horno de fuego ahorita. ¿Tenemos nuestros problemas? Sí. ¿Tenemos nuestras aflicciones? Sí. ¿Son de gravedad? Muchas de ellas son muy graves, hermanos, pero confiamos en el Señor. Y aunque Él no nos quiera sacar del horno de fuego, Él está con nosotros, sí. Señor, haz con nuestra vida, haz con lo que tú... Hermanos, a final de cuentas tenemos que entender de quién somos. ¿Okay? Si yo estoy seguro que soy de Cristo, Cristo puede hacer conmigo lo que Él le plazca. ¿Por qué? Porque soy suyo. Si Él me quiere dejar aquí, me deja aquí. Si Él me quiere llevar allá, me lleva allá. ¿Estoy diciendo que es fácil eso? No, no es fácil. Pero que debemos tener confianza en que Él sabe lo que es mejor. Claro. Un día, hermanos, todo aquello que no entendemos lo vamos a entender cuando estemos en gloria. Y nos vamos a dar cuenta que el plan del Señor fue perfecto. Que no pudo haber sido mejor. Que nadie pudo haber agarrado ese plan para nuestra vida y decir, hubiera sido mejor hacerlo así. No. El Señor dice, nada. Este es el plan para esta persona en particular. Y ahí le pone usted su nombre. Este es el plan que yo tuve para esa persona y ese fue el mejor plan que diseñé para esa persona. Entonces yo no puedo estar mirando cómo es la vida de mi hermano. Y desear la vida de mi hermano. No, ese es el plan que Dios tiene para mi hermano.
Y hay un plan que Él tiene para mí. Y ese plan que Él tiene para mí, hermanos, no puede ser frustrado. Entonces, hermanos, al final, la obediencia es lo que vemos que el pueblo hizo. Y por lo tanto, obviamente, ya digámoslo como punto final, ¿okay? Está la parte aquí en el versículo 19 que decíamos, ¿no? Debe haber ese cambio de actitud en nosotros. Nosotros no podemos cambiar nuestra actitud, hermanos. Si estamos tristes y está bien, llevemos al Señor nuestras lágrimas. Si nuestro corazón está pesadumbrado, hermanos, pues está pesadumbrado. No vamos a decir, sí, estoy en gozo cuando no lo estoy. Pero si nosotros constantemente estamos escuchando la palabra, la creemos, adoramos al Señor, estamos quietos cuando ya hablamos qué significa, le obedecemos, hermanos, va a empezar a haber en nosotros una actitud diferente ante las circunstancias que vivimos. ¿Okay? Entonces uno dice, ¿cómo? Yo no creo que ustedes que se recuerden de esto, hermanos. Hace unos días lo platicaba allá en la casa con mi suegra, me parece. Había un hermano americano, cuando teníamos nuestro tiempo de oración en el chapel, hace años, que el tiempo de oración lo teníamos en el chapel, y cuando salíamos, este hermano, que se llamaba Bill, un viejito ya, de pelo blanco, alto él, honestamente no recuerdo qué es lo que él hacía los miércoles acá, no sé si ayudaba en la cocina, no recuerdo, pero el punto es que él siempre andaba por acá los miércoles. Entonces lo veíamos por allá y nos saludábamos y todo, ¿no? Y a veces estaba sentadito allá en las sillas ya para salir de ese lado, ¿no? Y un día platicando con él, no sé cómo llegamos al tema, yo le preguntaba cuánto tiempo tenía él de haber entregado su vida a Cristo. Y me dijo que llevaba 60 años, me parece, en Cristo, ¿no? 60 años, hermanos, de ser cristiano. Y yo le decía, bueno, en esa plática, decía, hermano, ¿y usted está listo para ver al Señor? Dice, yo estoy listo desde hace años, hermano. Y me empezaba a decir, mire, las rodillas las traigo así, la espalda la traigo así, esto así, esto así, esto así. Yo ya estoy listo para ver al Señor. Cuando Él me quiera llevar, yo ya estoy listo. Y no pasaron, hermanos, creo ni 3 meses que él se enfermó, y bueno, por cuestiones de la edad también. Y ya era un señor muy mayor y partió con el Señor, ¿no? Pero yo siempre lo recuerdo. Cuando él decía que él estaba listo para conocer al Señor, hermanos, no se le veía en la cara no, hombre, ese hombre, pero parece que le dije que ya está Cristo viniendo por él. Tenía una sonrisa, no, hermano, dice, ya estoy listo, hermano, listo. Dice, estos 60 años, dice, que he estado conociendo al Señor, yo ya le quiero ver y ya estoy listo. O sea, me transmitió, hermanos, ese entusiasmo que él sentía por saber que ya estoy cerca, hermano, ya estoy cerca. Ahora, ¿eso puede producirlo la carne? No, hermanos, eso no lo produce la carne. Eso tiene que venir de Dios, de poner una convicción en el corazón y el espíritu, de decir, me vas a ver y te vas a gozar conmigo, y tener esa convicción de decir, Señor, estoy listo, ¿no? Entonces, hermanos, no tenemos que esperar a que tengamos 60 años para eso. Nosotros todos los días tenemos que cultivar nuestro corazón para que la palabra haga su efecto en nosotros y decir, hermanos, a veces uno dice, pues la verdad, Señor, yo te quiero ver, pero soy muy joven para morir, ¿no? Pero hermanos, más allá que eso, el Señor, recordemos, tiene un plan, ¿okay? Y Él es el dueño de nuestras vidas. Y desde antes que nosotros naciéramos, Él sabe cuántos días vamos a estar en esta tierra, cuándo nos toca conocerle, cuándo iremos a su presencia, y confiamos en Él. Obviamente hacemos lo que Él nos mande y lo que Él diga para nosotros honrarlo, para nosotros crecer en confianza en Él. Así que, hermanos, esto es lo que vemos en esta pregunta y en este pasaje, de los versículos 13 a 19. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Solo voy a terminar leyendo la nota que está en la página 33.
Y nos dice, aunque no tenemos profecías específicas con respecto a nuestros problemas, sí tenemos la palabra de Dios que nos da innumerables promesas con respecto a su fidelidad para cuidar a su pueblo y librarlo en tiempos de problemas. La proclamación del carácter de Dios y de sus promesas, tal como se exponen en las Escrituras, son elementos importantes en la asamblea solemne. Entonces ahí está, hermanos. Porque sabemos cómo es Dios, sabemos que podemos confiar en Él. Dios es fiel, entonces ¿por qué no puede confiar en Él? Si Él nunca miente, si Él nunca dice una cosa y luego se echa para atrás, Él nunca va a prometer algo y luego va a decir no pude cumplirlo. Todo lo que Él dice lo hace, Él no miente, la fidelidad de Dios es eterna y en su amor, nosotros siendo su pueblo, siendo de Él, hermanos, ¿qué cosa nos pudiera asustar de alguna manera? Decir, Señor, somos tuyos y haz con tu pueblo y haz con tus siervos lo que a ti te plazca, Señor. Porque confiamos en que quien tú eres y en tu voluntad estamos bien. Estamos bien. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias. Bendito, Señor, por tu palabra. Bendito sea, Señor, por tu carácter inmutable. Tú nunca cambias, Señor. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Tus promesas son verdaderas y son, Señor mío, confiables, Señor. Tú eres un Dios fiel, Señor, y sabemos que el problema no es que no sepamos, está escrito, Señor. El problema, Señor, no es que no se nos haya dicho, Señor, hoy hemos escuchado. El problema es nuestro corazón, Señor, el problema somos nosotros. Señor, por eso te pedimos, Señor, que tú produzcas esa convicción en nuestro ser, que tú produzcas, Señor, esa confianza plena, Señor, en que todas las cosas, Señor, están en tu mano, Señor, están en tu dominio. Padre, y sí es cierto que debemos hacer lo que tú nos mandas, Señor. Debemos ser diligentes al hacer, en el cuidado de las cosas, en el trabajo que debemos hacer para que en nuestra vida, Señor, con sabiduría vayamos ordenándola de acuerdo a lo que tú mandas para tu honra. Señor, pero también sabemos que no es en nuestra fuerza, sino que es en la confianza que debemos desarrollar en ti, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Padre mío, y que eso nos baste, que nos baste el saber que estás con nosotros, Señor. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.